Hola chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, empezamos entonces a hablar de lo que va a ser estructuras de las proteínas. Para poder hablar de estructuras proteínas tenemos que empezar a hablar de enlace peptídico, ¿sí? Entonces rápidamente les voy a dibujar acá dos aminoácidos, que eso es lo que está pasando cuando hablamos de un enlace peptídico, es el enlace, la unión de estos dos aminoácidos por la pérdida de una molécula de agua, ¿sí? Entonces empecemos por este, donde tenemos su extremo, mina, esto está unido, ¿sí? Que acá le voy a poner alfa para no confundirnos con el carbono, este sería el carbono alfa, ¿sí? El carbono quiral, ¿bien? Que tiene a su hidrógeno, tiene su cadena lateral, y que está unido a este que va a ser su grupo carboxilo, ¿sí? Que ahora se transforma en un grupo carbonilo porque hemos perdido, ¿sí? Oxígenos, ¿bien? Y se está unido a otro a través de su nitrógeno, que conserva solamente un hidrógeno, que obviamente está unido al carbono alfa, que también tiene una cadena lateral, que tiene a su hidrógeno, bien, y que está unido finalmente al carbono, que este, ¿sí? Tiene la unión con un oxígeno y con otro carbono. Bien, entonces esto es lo que tenemos nosotros para empezar a hablar sobre los enlaces peptídicos. Bien, vamos a ponerle color a esto para que nos quede bien en claro que tenemos dos aminoácidos. Este es uno, ¿sí? Vamos a marcarlo así con este naranja. ¿Sí? Eso sería un aminoácido. Bien, y este que tenemos acá es otro aminoácido. ¿Sí? ¿Qué pasó entonces en esta unión peptídica? Cuando tengo esta unión de estos extremos, ¿qué acabo de perder acá? Una molécula de agua, ¿sí? Acuérdense que acá yo los dibujo en su forma iónica, que es como realmente los encontramos en los medios biológicos, ¿sí? Por eso le tengo 3 hidrógenos con el nitrógeno y por eso acá en vez de tener, ¿sí? Más oxígenos tengo solamente 2 y no tengo un hidrógeno acá, ¿sí? El hidrógeno lo perdí y lo tengo acá. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa? Cuando estos se unen, decimos que se unen por deshidratación, porque ¿qué pasó con este nitrógeno? Se dio 2 hidrógenos, ¿sí? Y este carbono que hizo se dio uno de sus oxígenos, ¿bien? Entonces ahora sí tengo un grupo carbonilo y tengo acá, ¿sí? Un grupo amida, ¿bien? De esta manera tengo el enlace peptídico. Cuando hablamos del enlace peptídico, entonces, teníamos que tener en cuenta diferentes características, ¿bien? Por un lado hablamos de coplanaridad, que generalmente uno lo atribuye solamente a estos 4 átomos, al carbono, al nitrógeno, al hidrógeno y al oxígeno, pero en realidad los carbonos alfa también están dentro de ese plano que estamos hablando, ¿sí? Ahí estamos. Yo lo voy a marcar así grande. ¿Bien? Esto que les acabo de marcar de esa manera es lo que se llama coplanaridad del enlace. ¿Bien? Que están todos dentro de un mismo plano. ¿Qué me quiere decir eso? Que no voy a estar muy extenso, ¿sí? Si los tengo que estar en encontrar en el mismo plano, no puedo tener un carbono acá y el nitrógeno lo tengo, ¿sí? A 2 kilómetros. ¿Bien? Están todos relativamente cercas uno con el otro. ¿Bien? Y ahora vamos a prestar atención a dos cosas por separado, ¿sí? Porque si bien las proteínas tienen, ¿sí? Es como una mezcla entre lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, ¿bien? Por un lado vamos a hablar de rigidez. ¿Quién me da rigidez? El enlace peptídico. Este que está acá, que es el enlace peptídico como hablamos, este es el que me da rigidez. ¿Sí? Que va a ser por una cuestión que se llama la hibridación de resonancia, que ahora la vamos a tocar un poquito más. Pero no tengo solamente rigidez en las proteínas, ¿sí? Sino que voy a ver que para esa distinción que tenemos entre alfa, beta, ¿sí? Que unas puedan tener una forma u otra, ¿sí? Tenemos que tener también cierta capacidad de movimiento. ¿Quién me da esa capacidad de movimiento en las proteínas? El carbono alfa. El carbono alfa, este que está acá, acuérdense que yo no les puse la C, les puse alfa nada más, esto nos da la capacidad de lo que es la rotación. ¿Sí? Vamos a hablar primero del carbono alfa y la rotación, que es lo más sencillo de entender, ¿sí?
Esa capacidad de rotación que me la está dando el carbono alfa, lo que tenemos que tener en cuenta y por qué tenemos variedad en la presentación dependiendo de qué proteínas tengamos, según la secuenciación de sus aminoácidos, es que la rotación va a ser propia de cada aminoácido. Propia de cada aminoácido, ¿sí? Y de cada uno de los enlaces. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos a nuestro carbono alfa, ¿sí? Que el carbono alfa, de vuelta, no me interesa, pero está unido al hidrógeno, está unido a la cadena lateral. Lo que me interesa a mí es que va a estar unido tanto al nitrógeno como al carbono, ¿sí? Y eso me va a dar diferencia, porque hay diferentes ángulos que pueden adoptar estas uniones. Cuando el carbono alfa, ¿sí?, se une al nitrógeno, ¿bien? Se puede haber variaciones de angulaciones en los que se llama ángulo, ¿sí?, phi. Bien, les voy a poner esta que es mi forma de abreviar ángulo, ¿sí? Y esta letra rara se escribe de esta manera, PHI, ¿sí? Entonces, cuando yo me uno con el nitrógeno, o sea, esta unión que tiene con el nitrógeno, carbono alfa nitrógeno, es el ángulo phi, que puede adoptar un montón de angulaciones, ¿sí? Yo puedo tener esto, ¿sí?, diferentes angulaciones en cómo tengo la posición de ese nitrógeno, ¿bien? Cuando hablamos de que el carbono alfa está unido también a este carbono, ¿sí?, acá hablamos de que tengo otro tipo de ángulo que se escribe de esta manera, ¿sí? Este sería el ángulo psi. PSI. Entonces, la unión del carbono alfa con el carbono, ¿sí?, se llama ángulo psi, PSI. De vuelta, todo lo que puedo hacer acá en esa capacidad de rotación con uno o con el otro. ¿Bien? Entonces, esa propiedad de rotación y los diferentes tipos de angulación que voy a tener, sí o sí, las diferencias de angulación, la variedad de angulaciones, van a ser propias de cada aminoácido y nos permiten cierta disposición diferente en cuanto a qué tipo de proteína estamos hablando, dependiendo de qué aminoácido nos estén constituyendo, ¿sí? Entonces, propia de cada aminoácido, vamos a poner acá, vamos a tener variación de angulaciones, ¿sí? Entonces, esta capacidad de rotación del carbono alfa con respecto al nitrógeno y con respecto al carbono, ¿sí?, nos va a dar esos dos ángulos, phi y psi, que si uno se mete a hablar muy puntillosamente sobre las proteínas, van a ver que son números que uno les da, ¿sí?, cuando queremos estudiarlas, por ejemplo, a través de rayos X para ver la configuración que tienen, ¿sí? Entonces, de esa manera es un poco más en detalle, digamos, no nos interesa a nosotros ahora. Pero se los nombro para que entiendan de dónde viene esta capacidad de adoptar diferentes formas, ¿bien? Vamos de vuelta a esto que tenemos acá, que es la rigidez, ¿sí? Cuando hablamos de rigidez, ¿sí?, esto se debe por lo que se llama hibridación de resonancia, ¿sí? Y este ángulo que se forma entre el carbono y el nitrógeno en el enlace peptídico se llama ángulo, ¿sí?, omega, ¿bien? Entonces, acá tenemos algo que se llama ángulo omega, ¿sí? Ahora vamos con este ángulo omega para ver por qué se los nombré. Vamos con este concepto de rigidez. ¿Por qué hablamos de rigidez? Porque existe este concepto que se llama hibridación de resonancia. ¿Qué quiere decir esta hibridación de resonancia? Que yo voy a tener electrones compartidos entre el carbono, entre el oxígeno y entre el nitrógeno. De tal manera que si yo comparto esos electrones, esta unión, ¿sí?, va a ser bastante íntima. De vuelta, si hagamos como lo que hagamos con coplanalidad. No voy a poder estar demasiado alejado del nitrógeno del carbono, ¿sí?, porque realmente voy a tener esa atracción porque estoy compartiendo electrones. Y vamos a ver que esta unión doble, ¿sí?, la puedo tener con el oxígeno, puede variar y puede formar una unión doble con el nitrógeno, ¿sí? Que yo esto se lo voy a dibujar de esta manera, ¿sí? Tenemos acá el carbono alfa, les pongo solamente el hidrógeno, y acá tiene otro nitrógeno, y acá tendría el carbono, que está unido acá al oxígeno, ¿sí? Está unido al nitrógeno, esto que ya vendría a ser el segundo aminoácido que estoy dibujando, que tiene su hidrógeno, que está unido al carbono alfa,
con su hidrógeno, con su cadena lateral, ¿sí? Y con su carbono, ¿sí? Si quieren que se les ponga igual que el de arriba, bueno, esto, ahí está. ¿Sí? Y este tendría, ahí estamos, ¿bien? ¿Qué me interesa a mí? Esto de acá. ¿Bien? Y se los voy a poner en línea punteada, porque a veces esta unión puede ser doble con el oxígeno o puede ser doble con el nitrógeno, ¿sí? Porque ¿qué está pasando acá? Se comparten electrones entre, ¿sí?, estos tres átomos, ¿sí? Vamos a poner acá, se comparten electrones entre los átomos de carbono, oxígeno y nitrógeno. ¿Bien? Lo que me lleva a que tenga un enlace doble del carbono con el oxígeno, del carbono con el nitrógeno. ¿Sí? Esto es lo que me está dando esa rigidez. De tal manera que este ángulo omega que tenemos acá, ¿sí?, este permite solo dos configuraciones. ¿Bien? Entonces, mientras este me está dando variación de angulaciones, acá tengo solamente dos configuraciones. ¿Bien? Puedo tener la configuración que llamamos cis, que va a ser a 0 grados, o podemos tener una configuración que se llama trans, que va a ser a 180 grados. ¿Bien? Yo te los voy a dibujar ahora, eso, ¿sí? No les voy a dibujar ya más todos estos hidrógenos y estos oxígenos porque me molesta y no nos sirve, ¿sí? Vamos a dibujarlo de esta manera, ¿sí? Vamos a poner una nueva. Sigo matando plantas. ¿Sí? Entonces, vamos con la configuración cis. Cis, estamos hablando de que el ángulo omega vale 0 grados. ¿Bien? Entonces, tengo este hidrógeno que se une a este nitrógeno, que está unido a este que es un carbono alfa, que tiene un hidrógeno, tiene una cadena lateral, y está unido a este que es el carbono, que tiene la unión acá con el oxígeno. Así, como lo venimos dibujando recién, ¿sí? 0 grados entre uno y otro, de esta manera tenemos la configuración cis, ¿sí? Ahora tengo el alfa, me queda la R acá, me queda la H acá, me quedaría el carbono y la unión con el oxígeno de este lado, ¿sí? Y de vuelta tenemos dos aminoácidos, ¿sí? Pues un enlace. Entonces, este sería uno. Remarco esto para que después no se me pierdan, para que ustedes vean que esta es la parte que nos interesa, pero que siempre estamos hablando de qué es lo que tiene cada uno. Bien, entonces esta angulación, ¿sí?, el ángulo omega de 0 grados es lo que sería la configuración del tipo cis, ¿sí? Y después tenemos la configuración que se llama trans, ¿bien? Cuando hablamos de la configuración trans, estamos hablando de que esto adopta 180 grados, ¿bien? Vamos a dibujarlo de vuelta, ¿sí? Fíjense cómo, ahora en vez de dibujar el hidrógeno acá, lo voy a dibujar acá abajo, ¿sí? Esto está unido al carbono alfa, que esto tiene la cadena lateral, tiene el hidrógeno, está unido al carbono, que tiene la unión al oxígeno, y esto, ahí lo acabo de dibujar para ahí, está unido al nitrógeno, que tiene al hidrógeno, y tiene al carbono alfa, con su cadena lateral con el hidrógeno, y también acá unido a este carbono, ¿sí?, que obviamente tiene su oxígeno. ¿Bien? Y esto, de vuelta, es exactamente lo mismo que dibujamos arriba, no cambian, lo que tengo es otra disposición en el espacio. ¿Sí? Bien, este es un aminoácido, ¿sí? Bueno, en realidad, para hablar con propiedad, hablamos de un residuo de aminoácido. ¿Por qué? Porque perdieron esos átomos que conformaban esa molécula de agua, ¿sí? Entonces ya no es un aminoácido hecho y derecho. Bien, y acá tengo el otro residuo de aminoácido.
¿sí? Entonces, tanto uno como el otro son uniones peptídicas normales, pero fíjense en que la configuración que me adapta a uno como el otro son diferentes, ¿bien? Eso tiene que ver y es propio también de cada uno de los aminoácidos que nosotros tengamos, ¿sí? Y de eso depende después también que cuando nos forman las estructuras, los tenga formándome una lámina beta o tenga una hélice del tipo alfa, ¿sí? Entonces, eso para que tengan una idea. Acá me interesa que ustedes conozcan esto del cis, trans, ¿sí? Y el ángulo omega, el ángulo phi, el ángulo psi. No, se los digo para que tengan una idea de qué está pasando, ¿sí? Yo lo que quiero es que ustedes tengan en sus ojos que tanto una configuración como la otra son normales, ¿bien? Y que depende de los aminoácidos en particular qué configuración tengan, ¿sí? Además no se olviden que las cadenas laterales, ¿sí? Estas cadenas laterales hacen que tengan diferentes formas los aminoácidos. Algunos que eran, ¿sí?, aromáticos, los que eran cíclicos, ¿bien? Entonces tengan idea que cada uno tiene su formita en particular, por eso también nos da esa posibilidad de ir jugando con nuestras cadenas, ¿bien? Entonces, habiendo visto esto, recordemos antes de seguir, ¿sí? Voy a utilizar esta hoja para no seguir matando plantas, ¿sí? Recordemos algo antes de hablar de la estructura secundaria, hablemos de la estructura primaria, ¿sí? La estructura primaria es donde nosotros estamos empezando absolutamente todo nuestro camino, ¿sí? Y algo que es importante, y recuerden que hemos hecho una distinción con respecto a las proteínas, ¿sí?, de los hidratos de carbono y de los lípidos, es que estos eran propios de cada especie. ¿Por qué? Porque la estructura primaria, ¿sí?, depende de la codificación genética, codificación genética, ¿sí? Que esto es propio de cada especie, ¿sí? Nuestro ADN, ¿bien? ¿Qué quiere decir eso? Que después esto lo van a ver muchísimo más en detalle en genética, pero para que tengan una idea, yo siempre les hago la misma analogía, ¿sí? Es como que el ADN es el que tiene el libro de recetas, ¿bien? Donde tengo las instrucciones claras para cada producto que yo quiera tener. Si yo quiero hacer panqueques, tengo que seguir cierta disposición de ingredientes. Si yo quiero hacer una tortilla, van a ser completamente diferentes a lo que necesito para hacer un panqueque. Si quiero hacer carne asada, también es diferente lo que necesito de ingredientes. De esta manera, si yo quiero hacer insulina, si yo quiero hacer hemoglobina, si yo quiero hacer mioglobina, ¿sí?, si quiero hacer colágeno, la receta que voy a tener que seguir para cada una de esas proteínas va a ser diferente. ¿Y esa receta dónde está? En los genes, ¿sí? Los genes me determinan, ¿sí?, la estructura de las proteínas. Y esa estructura, ¿sí?, que viene directamente de la codificación genética, es la estructura primaria, ¿sí? ¿Y qué me dice esa estructura genética? Me está diciendo el orden, me está diciendo el tipo y me está diciendo el número de qué, de mis aminoácidos. ¿Sí? Acuérdense que yo les había dado el ejemplo, ¿sí?, de qué pasaba con la hemoglobina, ¿sí?, en esas anemias falciformes, donde ese cambio de que se nos metan dos balinas, ¿sí?, en el medio, ¿sí?, dos aminoácidos en esas cadenas enormes me cambian por completo la función de esa proteína y terminábamos con esa patología que era la anemia falciforme, ¿sí? Entonces, el orden, el tipo y el número de aminoácidos, ¿sí?, es extremadamente importante, ¿sí? Y esa secuencia lineal de aminoácidos es lo que nosotros conocemos como estructura primaria, ¿sí? Vamos a ponerla acá, ¿sí? Entonces esta es una secuencia lineal de aminoácidos, ¿bien? Y en esta estructura primaria, nosotros hablamos de qué tipos de enlaces iban a tener, o sea, qué me iba a mantener unida esto. Obviamente los enlaces que voy a tener van a ser peptídicos, porque tengo enlaces, si hablamos de proteínas, de más de 50 aminoácidos, y algunos de esos aminoácidos iban a tener, ¿sí?, azufre, ¿bien? Entonces, los enlaces en esos grupos sulfídricos me van a dar los enlaces más fuertes que tenían dentro de lo que me está dando esa estructuración a las proteínas, que van a ser los famosos puentes disulfuro. Entonces, acá tengo enlaces peptídicos y también voy a tener puentes
disulfuro, que el aminoácido que siempre nombramos para acordarnos que hay algunos que tienen azufre son las cisteínas, ¿sí? Que seguramente también los que recuerden de inmunología, cuando hablábamos de cómo se formaban los anticuerpos y la zona de bisagra, decíamos que era una zona rica en cisteínas. ¿Y qué me está dando eso? Los puentes de azufre. Acá es lo mismo, ¿sí? Esos puentes de azufre, esos puentes de disulfuro, ¿sí? Que estamos hablando, que marcábamos con la S, ¿bien? Entonces, esa va a ser la estructura primaria, ¿bien? Cuando hablamos de la estructura secundaria, vamos a ponerlo de esta manera, ¿sí? Esta es la que quizás más problema nos da porque a veces es un poco difícil visualizar de qué estamos hablando. Espero que con esto ya se lo pueda ayudar en los ojos y les quede más tranquilo esta diferenciación entre las hélices y las láminas, ¿bien? Entonces, cuando hablamos de la estructura secundaria, ¿de qué depende esta estructura secundaria? Obviamente y principalmente de la estructura primaria, ¿sí? Entonces, esto depende de la estructura primaria, ¿sí? Depende el tipo de aminoácidos que yo tenga, depende el orden en que los tenga, depende el número de que los tenga, yo voy a poder adoptar dos configuraciones, ¿sí? Que se llaman estructuras secundarias, ¿bien? Yo puedo tener a las que van a ser las hélices alfa, o puedo tener a las que conocemos como láminas plegadas beta, ¿sí? ¿Y por qué decimos que depende de la estructura primaria? Porque lo que les tiene que dar bien en claro a ustedes es que hay ciertos aminoácidos, ¿sí? Que me imposibilitan, ¿sí? Tener una u otra estructura. Sobre todo las imposibilidades están más que nada en esta hélice alfa, porque para que entiendan, yo acabo de asesinar una lapicera, ¿sí? A ver si se ve bien este resorte, ¿sí? Si yo este resorte lo veo de esta manera, hubiese tenido que una hélice alfa, ¿sí? ¿Lo ven de ahí? Estaría todo unido, así. Esa sería la estructura que uno conoce como una hélice alfa, ¿bien? Da vueltitas, ¿sí? Como tengo en el resorte, eso es lo que es una hélice alfa. Ahora, esto que tengo acá, podría ser tranquilamente una lámina plegada beta. ¿Qué hice yo para poder esto? Acabo de agarrar este resorte y lo estiré. Cuando lo estiro, tengo la estructura de lámina plegada beta, ¿sí? Para que entiendan, ¿sí? Yo esto no lo puedo volver a poner así, sino haría el intercambio entre el resorte. Pero para que entiendan lo que estamos hablando esto. Cuando hablamos de láminas plegadas beta, podemos decir que tenemos una hélice alfa elongada, de tal manera que ya perdí esa capacidad, y ahora lo que tengo son esos pliegues, sigo teniendo esos pliegues, pero no formo una hélice, ¿sí? Esto ya nadie lo llamaría una hélice o una espiral, ¿sí? Tenemos pliegues bastante marcados, ¿bien? Fíjense ahí como puntitas, ¿sí? Y eso se debe justamente a esto lo que le estaba comentando recién, ¿sí? Que depende de la estructura primaria. Cuando hablamos de las hélices alfa, ¿sí? Vamos a dar en cuenta qué es lo que no puedo haber en las hélices alfa. Yo no puedo tener, por ejemplo, en la hélice alfa, un aminoácido que se llama prolina, ¿sí? El aminoácido prolina tiene un carbono alfa que está completamente incapacitado para rotar, ¿sí? Entonces, en una hélice que me tiene que estar rotando, ¿sí? Es imposible que yo tenga esta prolina porque me queda trabado y me imposibilita que yo tenga la estructuración normal que querría en esa hélice alfa, ¿sí? Tampoco puedo tener, por ejemplo, aminoácidos que tengan grandes cargas, como la arginina, la lisina, ¿sí? Y el ácido glutámico. ¿Qué pasa? Estos van a tener cargas, ¿sí? Y el rechazo que yo pueda tener en esas cargas me molestan también a que yo pueda tener esa estructuración de la hélice alfa, ¿sí? Entonces, en las hélices alfa no tengo prolina y no tengo arginina. Donde tenga esto, ¿qué voy a tener? Voy a tener un desplegamiento de esa hélice que me está formando las láminas plegadas del tipo beta, ¿sí? Donde acá lo que tenemos es una cadena, ¿sí? Más extendida, ¿sí? Y cuando varias cadenas de este tipo se me aparean entre ellas, lo que voy a tener, ¿sí? Es un
apareamiento de cadenas que nos da estructuras en zigzag, que son las que conocemos como esas láminas plegadas del tipo beta, ¿sí? Que esas estructuras, ¿sí? Esas cadenas podían ser de tres tipos, ¿sí? Yo tenía tres configuraciones dentro de lo que era el apareamiento de las cadenas, ¿sí? Yo podía tener cadenas que discurren paralelas, cadenas que discurren antiparalelas, y podría tener configuraciones mixtas donde voy a ver cadenas paralelas y antiparalelas todos juntos. ¿Bien? ¿Y qué es lo que me interesa esto tanto de uno como el otro? Tanto las hélices alfa como las láminas plegadas beta, ¿sí? Además de tener esas uniones por peptídicos, desenlaces peptídicos, por los puentes de disulfuro, esto era importante que lo veamos acá, es que las estructuras tanto de alfa como de beta están estabilizadas por puentes de hidrógeno. ¿Sí? Esto era lo que les tenía que quedar claro, ¿sí? Que se nos agregaba ahora cuando yo les había comentado en el narrado que me interesaba que vayan reconociendo qué es lo que se va agregando a cada una de los niveles de estructuración, ¿sí? En la primaria tengo puentes de hidrógeno, no, tengo solamente enlaces peptídicos y tengo, ¿sí? Los puentes de disulfuro. En la secundaria, ¿sí? Voy a tener enlaces peptídicos, voy a tener enlaces de disulfuro y ¿qué se me suma acá sumamente importante como estabilizador de la estructura? Los puentes de hidrógeno, ¿bien? Entonces, este sería el panorama general que tenemos nosotros cuando hablamos de la estructura secundaria, ¿sí? Vamos entonces a hablar de qué pasa con la estructura secundaria cuando hablamos del modelo de alfa, ¿sí? Y acá yo les había pasado al grupo de WhatsApp una foto de este modelo que tenemos acá para que me puedan ir siguiendo cuando hacemos esta cadena del tipo alfa, ¿sí? Bien, empecemos entonces con lo que va a ser la estructura secundaria del tipo alfa, ¿bien? Agarren esta hojita, si ustedes se lo dibujaron o se lo imprimieron, ¿sí? Para que me puedan seguir en esto, porque realmente no nos interesa perder tiempo dibujando todo esto, ¿sí? Pero sí está bueno que para que ustedes no se pierdan en lo que estamos haciendo, que me sigan completando, ¿sí? Nuestros residuos peptídicos en esta cadena, ¿bien? Empecemos por acá arriba, ¿sí? Teníamos, este va a ser mi carbono alfa, ¿sí? Esta era la cadena lateral R, este era el hidrógeno, este era el nitrógeno y acá teníamos un hidrógeno, ¿sí? Si yo tengo el nitrógeno de este lado, ¿con quién tiene que estar unido acá? Con el carbono, que está unido ¿a quién? A un oxígeno, ¿sí? Entonces, este que tengo acá va a ser mi primer residuo de aminoácidos que tengo en esta cadena, ¿bien? Entonces vamos a pintarlo de verde para que lo distingamos que este es un aminoácido, ¿sí? Yo les voy a decir aminoácidos, recuerden que lo correcto es decir residuo peptídico, residuo de aminoácido, ¿sí? Este entonces es uno, ¿bien? Sigamos acá. Si acá terminé con un carbono, este es un enlace peptídico. ¿Qué tengo que tener acá? Un nitrógeno, ¿sí? El nitrógeno con quién está unido, con el hidrógeno. Este sería mi carbono alfa, que tiene un hidrógeno, que tiene una cadena lateral, y que tiene acá ¿quién? A un carbono que está unido a un oxígeno. Y de esta manera acabo de tener, ¿sí? Otro aminoácido. Bien, vamos a pintarlo. Así nos queda claro cómo se está formando esta cadena, ¿sí? Si tengo un carbono acá, ¿con quién tiene que estar formándome el enlace peptídico? Con un nitrógeno, ¿sí? Este nitrógeno está unido a un hidrógeno, ¿sí? Está unido a un carbono alfa, que tiene un hidrógeno, que tiene una cadena lateral, que está unido a un carbono, que está unido a un oxígeno. Bien, y de esta manera acá tengo un tercer aminoácido formándome esta cadena.
Bien, vamos exactamente con lo mismo. Acá tengo un carbono, entonces este tiene que ser sí o sí un nitrógeno. Bien, este es un hidrógeno, este sería el carbono alfa. Tengo una cadena lateral, tengo un hidrógeno, y acá tengo al carbono con el oxígeno, ¿sí? Y este es un cuarto aminoácido. ¿Sí? Y ahora vamos por el quinto aminoácido, ¿sí? Pues tengo 1, 2, 3, 4. Este sería el quinto. Bien, si este es un carbono, está unido con el nitrógeno, este sería el hidrógeno, ¿sí? Este sería el carbono alfa, que está unido a una cadena lateral, que está unido a un hidrógeno, que está unido, ¿sí?, a un carbono y está unido a un oxígeno. Bien, y este es otro residuo peptídico más que tengo acá en la cadena. ¿Sí? ¿Y por qué me interesa esto? Porque ustedes lo que tienen que entender es que esto está dispuesto poniéndose en espiral. Entonces, recién acá, cuando estoy en esta altura, acabo de hacer una vuelta completa. ¿Sí? Se dice que las vueltas son cada 3.5 residuos de aminoácidos. ¿Bien? En realidad tenemos 4 aminoácidos. ¿Bien? Entonces, fíjense, si este es mi primer aminoácido, yo cuento 1, 2, 3, 4, y recién acá tengo la vuelta completa. En esa vuelta completa me quedan enfrentados el hidrógeno, ¿sí?, del grupo amida, y me queda enfrentado con el oxígeno del grupo carbonilo. De esa manera se me forman los puentes de hidrógeno que me están estabilizando, ¿sí?, esta unión, ¿sí? Entonces yo acá les voy a marcar que tenemos nuestro primer puente de hidrógeno de lo que estábamos hablando. Y esto es estructurado, ¿sí? Siempre van a ser cada 4 aminoácidos, que es cuando logro dar esa vuelta completa, ¿sí? Déjenme que termine de hacer esto y ahora se los dibujo en, como tenían en la foto, que tenían un espiral acá para que se entienda, ¿sí? Vamos a seguir haciendo esto para que los podamos seguir contando y sigamos sumando puentes de hidrógeno como el que acabamos de marcar acá recién, ¿sí? Entonces, me quedé acá con el carbono, ¿sí? Si tengo el carbono, acá tengo el nitrógeno, acá tengo un hidrógeno, acá tengo el carbono alfa, con su cadena lateral con su hidrógeno, ¿sí? Y acá tengo al carbono con el oxígeno. Este recién es otro aminoácido diferente al que veníamos trabajando. ¿Sí? Lo mismo acá, ¿sí? Acá, ¿qué tendríamos? Un nitrógeno, acá tendríamos un hidrógeno, ¿sí? Acá tenemos al carbono alfa, a la cadena lateral, al hidrógeno, acá tenemos al carbono y acá tenemos al oxígeno. ¿Bien? Este sería otro más. Seguimos otra vez completando la cadena. Si tengo el carbono acá, el enlace peptídico lo hago sí o sí con el nitrógeno. Este de acá es un hidrógeno, este es el carbono alfa, ¿sí? La cadena lateral, el hidrógeno, y este va a ser el carbono con el oxígeno. Y acá acabamos de tener otro diferente, otro más. Vamos a pintarlo también. Bien, y ya llegamos al último, para los que ya estaban, ¿sí?, embolados con esto, para que hagamos lo que nos faltaba. Este que es acá, un nitrógeno. Este es un hidrógeno, este es el carbono alfa, la cadena lateral, el hidrógeno, y este sería el carbono con el oxígeno, ¿sí? Perfecto, este color era para nosotros, ¿sí?, celeste, si seguimos la cadena esta. Que mi celeste se está muriendo, pero bueno, para que entiendan, ¿sí? Entonces, sigamos aprovechando esta cadena, ¿sí? Ya habíamos contado, ¿sí? Tengo tengo 1, 2, 3, 4, y tengo enfrentado el oxígeno con el hidrógeno, ¿sí? Vamos a contar con esta. Tengo 1, 2, 3, 4. Y tengo enfrentado, ¿qué cosa? El hidrógeno con el oxígeno. Acá tendría
otra estabilidad cuando acabo de completar la vuelta de esta unión de puente de hidrógeno acá. ¿Sí? Contemos con este, ¿sí? Tengo 1, 2, 3, 4, ¿sí? Y me quedan enfrentados este oxígeno con este hidrógeno, ¿sí? Ahí tengo otro puente de hidrógeno. ¿Sí? Sigamos contando con este, ¿sí? 1, 2, 3, 4, ¿sí? Y tengo ahora que este oxígeno con este hidrógeno. Y ahí tengo otro puente de hidrógeno que me está estabilizando. Vamos con este, ¿sí? Cuento 1, 2, 3, 4. Acabo de dar la vuelta, me quedan enfrentados ¿quiénes? Este oxígeno con este hidrógeno y se me forma ese puente de hidrógeno, ¿sí? Vamos de vuelta, ¿sí? Empezamos desde acá arriba. Cuando demos toda la vuelta es cuando contamos recién 3.5 residuos de aminoácidos, 4 aminoácidos, ¿sí? Entonces, empezamos por este, ¿sí? ¿Cuánto tarda en dar la vuelta, ¿sí? A este edificio circular para formar la hélice? 4. Cuento 1, 2, 3, 4. Y ahora me queda enfrentado, porque di toda la vuelta, esto que tengo acá, y me forma ese puente de hidrógeno que me estabiliza. Vamos con este. ¿Cuánto tarda en dar la vuelta? 4. 1, 2, 3, 4. Di la vuelta por completa, me queda enfrentado el hidrógeno con el oxígeno, pumba, tengo otro puente de hidrógeno, ¿sí? Sigo con este. Digo, bueno, ¿cuánto tarda en dar la vuelta? 1, 2, 3, 4. Di toda la vuelta y ahora me queda enfrentado este oxígeno con este hidrógeno y tengo ahí el puente. Lo mismo con este. ¿Cuánto tarda en dar la vuelta? 1, 2, ¿sí? 3, 4. Me queda enfrentado este oxígeno con este hidrógeno, me forma el puente. Lo mismo con este que está acá. ¿Cuánto tardo? 4. 1, 2, 3, 4, me quedan enfrentados el oxígeno con el hidrógeno, y ahí tengo ese puente de hidrógeno que me está estabilizando la estructura, ¿sí? Y de esa manera, fíjense en que tenemos toda esta hélice que está estabilizada y está estructurada por estas uniones de puente de hidrógeno, ¿sí? Yo cuando se los dibujé, en el costado les había hecho de esta manera, ¿sí? Les había hecho, ¿sí? Como si fuera un cilindro. Bien, para que se entienda esto, ¿sí? Vamos a hacer acá que tenemos los costados, ¿sí? Medio mocho me va a quedar, pero no importa. Bien, de esta manera, ¿sí? Entonces, tenemos este carbono con el oxígeno, bien, tenemos acá el nitrógeno con un hidrógeno, está unido al carbono alfa, que tiene un hidrógeno que tiene acá en la lateral, que tiene un carbono que está unido al oxígeno. Y esto, ¿sí? Yo les había puesto con el color para que entiendan que viene de atrás. Viene de atrás esta cadena y sigue, y se me da para acá, ¿sí? Y ahora viene por acá atrás y viene de vuelta acá, ¿sí? Di toda la vuelta y acá ¿quién viene? Este, donde tengo, ¿sí? El nitrógeno, que tiene un hidrógeno, hola, hidrógeno y oxígeno, acá tenemos un puente de hidrógeno, ¿sí? Este también está unido a este que está acá, que es un carbono, que tiene, si este sería el alfa, que tiene el hidrógeno, tiene la cadena lateral, tiene el carbono, que tiene el oxígeno, y acá tengo un enlace repetido con otro, ¿sí? Aminoácido, que tiene un hidrógeno, y acá tenemos, ¿qué cosa? Otro puente de hidrógeno que me estabiliza, ¿sí? La cadena esta sigue, y ahora viene para acá, ¿bien? Y acá tendría lo mismo, acá tengo un carbono, está unido a un oxígeno, acá habíamos dibujado un nitrógeno que está unido a un hidrógeno, ¿sí? Y acá teníamos al carbono, ¿sí? Que tiene a este, y acá tendría al carbono con el oxígeno, ¿sí? Y acá que tenemos otro puente de hidrógeno entre este oxígeno y este hidrógeno de nitrógeno, ¿sí? Para que se entiendan, si este sería un aminoácido que está viniendo por acá, ahí tengo un enlace peptídico, este sería otro, ¿bien? Este que tengo acá es otro,
Este que me quedó acá es otro diferente. ¿Sí? Este es otro más, diferente ahí. Y ahora sí tengo mi último aminoácido acá. Vamos a dibujarlo de color verde también. Ahí. ¿Bien? Y cómo sigue la estructuración de la cadena. ¿Sí? Entonces vengo dando toda la vuelta, y doy la vuelta y vengo, y doy la vuelta y vengo, y cuando acabo de dar toda la vuelta es que estoy teniendo estas uniones que acabo de hacer ahí, ¿sí? Por eso es que se me está formando esta hélice, y ahí tenemos estas uniones de puente de hidrógeno que me la están estabilizando, ¿sí? Entre los aminoácidos cuando están dando la vuelta, ¿sí? Y lo hacen de una forma que va a ser, ¿sí? Estructurada, ¿sí? Es una espiral de estrógeno con giro hacia la derecha, ¿bien? Que va a estar hacia un eje longitudinal, ¿sí? En un eje longitudinal, ¿bien? Y que va a depender de qué, de esa configuración primaria, de que yo no tenga prolina, que no tenga la arginina, no tenga la lisina, no tenga el ácido glutámico, ¿bien? Que son todos los que me complicarían tener esta estructuración así de esa manera, ¿bien? Entonces, ¿por qué decimos que, y acá nos importan los enlaces de hidrógeno? Si vamos a dar vuelta a la hoja, vamos a hablar de sus puentes de hidrógeno, ¿sí? Entonces acá tenemos los enlaces que son de tipo puente de hidrógeno, ¿bien? Y estos nos sirven un montón porque lo que están haciendo es estabilizar la estructura, ¿sí? ¿Cómo me la estabilizan? Me dicen, pero profe, usted me nos viene diciendo siempre, porque me acuerdo de haber escuchado en su narrado, que los enlaces de puente de hidrógeno son enlaces de tipo débil, ¿sí? Entonces, ¿cómo pueden ser que algo débil me esté estabilizando la estructura? Sí, son débiles, pero tenemos que muchos, ¿sí? Entonces, es un enlace débil, pero hay muchos de estos enlaces puentes de hidrógeno, ¿sí? Y estos enlaces puentes de hidrógeno, ¿sí? No están, ¿sí? Como vimos de ahí, en cualquier lugar y en cualquier momento. No, se están dando a intervalos regulares, ¿sí? Entonces, se dan a intervalos regulares, ¿sí? Entre el grupo carbonilo y amida, ¿sí? De restos de aminoácidos situados cada 4 lugares. ¿Sí? Como yo les había puesto también en la fotito que les mandé, para que me entiendan lo doña Rosa, ¿sí? La cadena da la vuelta y quedan de vecinos, ¿sí? De esa manera es que estoy teniendo este tipo de enlace, ¿sí? Por eso van a ver que una forma de representarla, ¿sí? Y en la mayoría de los libros, y como los voy a usar antes, como los voy a usar después, para que ustedes lo entiendan, ¿sí? A las hélices, obviamente, ¿sí? Uno puede hacer una hélice, pero esto queda bastante feo, ¿sí? Desprolijo. Una forma de representar a las hélices es directamente dibujar cilindros, ¿sí? Entonces yo les hago esto y les digo, esta es la configuración de la cadena como una cadena alfa, ¿sí? De la misma manera que cuando representemos a las hojas betas, se representan como flechitas, ¿sí? Que dependiendo para qué lado va, te dice para qué lado está la cabeza o la cola de esa cadena peptídica, ¿sí? Entonces, esta sería la forma rápida de hacer a las hélices alfa, esta sería la forma rápida de hacer a las láminas beta, ¿bien? Entonces, espero que se haya entendido esto que habíamos hablado recién de cómo es que se me está formando esta estructura en hélice, ¿sí? Y cómo es que estoy teniendo esta unión entre los puentes de hidrógeno, ¿sí? Que me la están estructurando a intervalos regulares, ¿sí? Vamos a ver entonces a los que son las láminas beta, ¿bien?
Bien, entonces, esto que tenemos acá sería una lámina plegada beta, ¿sí? Yo te las dibujé para poder hacer estos pliegues y que vengan cómo es la configuración, ¿sí? Que esto es lo que les había mostrado con el resortín, ¿sí? Fíjense cómo es una lámina, ¿sí? Como si fuera una hélice, pero mucho más extendida, ¿sí? De vuelta, vamos a ver que acá podemos contar, ¿sí? Los aminoácidos que tenemos, ¿sí? Acá tenemos un grupo lateral, el carbono alfa, tenemos el carbono y tenemos el oxígeno. Acá lo que les decía es que cuando les dibujo esto, me va a molestar a mí dibujarle los hidrógenos a cada una de las uniones que tengo acá con el carbono alfa. Les voy a dibujar solamente las cadenas laterales, ¿sí? Entonces, este sería uno, carbono se me une con el nitrógeno, entonces acá tengo otro residuo de aminoácido, ¿sí? Tengo el carbono alfa, ¿sí? Que está unido acá con el grupo R, y acá tengo que está unido al carbono con su oxígeno, ¿sí? Ahí tengo otro más, bien, acá tengo otro más, vamos a ponerlo en violeta, ¿sí? Y acá tengo el último que dibujé, que es este, que vamos a ponerlo de esta manera, ¿sí? Entonces fíjense cómo tenemos ahí una disposición de, ¿sí? Los residuos peptídicos, ¿bien? Y estos están formando, ¿sí? Esa cadena, ¿sí? Para que se noten los pliegues ahí de esa manera más extendida. Ahora, ¿cómo están estabilizadas estas estructuras? Yo voy a tener un apareamiento entre cadenas, ¿sí? En este caso, acá voy a tener otra que ustedes presten atención a cómo este va para abajo y este va para arriba, ¿sí? Entonces, esto que tengo acá, ¿bien? Va a ser la parte diferente, ¿sí? Este, vamos a dejarlo de esta manera. Esto no se preocupen que ahora después lo vamos a volver a ver, ¿sí? Más en detalle, pero para que ustedes, esto se llenen los ojos, que estamos hablando con ese plegamiento beta, ¿sí? Que la disposición que tenemos va a ser así, estas láminas, o también llamadas hojas plegadas, que es justamente lo que acabo de hacer yo con esta hoja de computadora. ¿Bien? Acá tenemos otro. Bien, y finalmente tenemos este que está acá. Bien. Entonces, yo lo que voy a tener en las hojas plegadas beta, ya lo habíamos dicho, pero yo tengo, ¿sí? Cadenas extendidas. ¿Sí? Lo que estamos viendo acá va a ser lo que se llama apareamiento de cadenas, ¿sí? Y ese apareamiento, ¿dónde va a estar? Por uniones, ¿sí? De puentes de hidrógeno. Fíjense, me queda enfrentado un oxígeno con un hidrógeno, tengo un puente de hidrógeno. Un oxígeno con un hidrógeno, puente de hidrógeno, oxígeno con hidrógeno, tengo otro puente de hidrógeno, ¿sí? Y para que tengan una idea, yo acá les voy a dibujar uno más, ¿sí? Entonces tengo el carbono, acá tendría el nitrógeno, que está unido, ¿sí? A un hidrógeno, y acá tendríamos a un carbono alfa con la cadena lateral. Y así tengo un nitrógeno, acá que tendría un carbono, que está unido ¿a quién? A un oxígeno, que está unido a un carbono alfa, que tiene una cadena lateral. ¿Sí? Después sigue. Entonces, este de acá acaba de ser uno diferente, ¿sí? Fíjense de vuelta cómo me quedarían enfrentados el hidrógeno con el oxígeno, ¿bien? Y de esa manera tendría un puente de hidrógeno de esa manera, ¿sí? Vamos a ponerlo en celeste, este que está acá.
Y para que se entienda que es uno diferente, te voy a poner en amarillo, aunque me rompe el esquema que estoy teniendo. ¿Sí? Entonces fíjense cómo tengo esa estabilidad por fuentes de hidrógeno, ¿sí? Como hemos tenido en el otro. Pero acá tenemos cadenas apareadas. Y esto lo que me hace es que me dé esta estructura en plegamiento, ¿sí? Que es típica de las hojas beta, ¿sí? Como estamos viendo acá, ¿sí? Ahora, este apareamiento que yo tengo acá sería entre cadenas que son antiparalelas, ¿sí? Esta me está yendo con dirección para este lado, y esta me está yendo con dirección para este lado, ¿sí? Entonces de esa manera sería un apareamiento antiparalelo, ¿bien? Para que me entiendan mejor eso, ¿sí? Que se entienda bien la parte de cómo pueden ser paralelas, antiparalelas, ¿sí? Y pueden ser mixtas, vamos a agarrar lo que les había mandado yo también para completar, y que no perdamos tiempo como con las alfas, que era este dibujín que teníamos acá. ¿Sí? Este está acá. Bien. Entonces, empecemos a completar esta cadena de aminoácidos que tengo acá arriba, ¿sí? Entonces, acuérdense que nosotros decíamos que el extremo, ¿sí? Carboxilo iba a ser la cola y que el extremo, ¿sí? Amina iba a ser la cabeza, ¿sí? Entonces, este de acá va a ser un carbono para mí, ¿sí? Entonces tengo el carbono, tengo el oxígeno, ¿sí? Tengo mi carbono alfa, tengo mi grupo lateral, tengo mi nitrógeno y tengo su hidrógeno, ¿sí? Esto lo vamos a dibujar acá así sencillo, ¿bien? Vamos a ir dibujándolos y pintándolos para no perdernos en lo que tenemos, ¿bien? Entonces, este es un residuo peptídico, ¿bien? Vamos a pintarlo así con rosa. ¿Bien? Acá tengo, ¿sí? Si tengo un nitrógeno, esto tiene que ser un carbono. El carbono con quién está unido, con el oxígeno, ¿sí? ¿Con quién tiene que estar unido el carbono este? Con un alfa, que tiene una cadena lateral, y que acá tiene a un nitrógeno que está unido a un hidrógeno, ¿sí? No me queda otro, ¿bien? Entonces vamos a pintar eso ahora con verde, para no perdernos y saber que este es otro aminoácido diferente. ¿Bien? Unión peptídica, este tiene que ser un carbono, este es un oxígeno, este es el alfa, este es el grupo lateral, este es el nitrógeno, este es el hidrógeno. ¿Bien? Y este es otro color diferente. Bien, vamos a lo mismo. Tengo el nitrógeno, enlace peptídico, este que tiene que ser un carbono, que tiene un oxígeno, que está unido al alfa, que tiene una cadena lateral, que también está unido al nitrógeno, que está unido al hidrógeno. ¿Sí? Y este es otro diferente. ¿Bien? Y nos queda el último entonces. Si este es un nitrógeno, enlace peptídico, esto tiene que ser un carbono, que está unido a un oxígeno, que está unido a un carbono alfa, que tiene acá una cadena lateral, que tiene al nitrógeno y que tiene al hidrógeno. ¿Sí? Vamos a pintarlo con violeta. ¿Bien? Ahora, entonces, fíjense, si yo me guiara con lo que habíamos hablado de las cadenas de aminoácidos, ¿qué me quedó libre acá? El extremo, ¿sí? Acá tendría otro oxígeno, sería el extremo carboxilo. Y acá tendría los otros hidrógenos, sería el extremo amino. Entonces, esta es la cabeza y esta es la cola de esta cadena. Por lo tanto, esta va en esta dirección. ¿Sí? Está yendo para allá. ¿Sí? Acá entonces tendría la cabeza y acá tendría la cola de la cadena. ¿Bien? Vamos a completar esta cadena que tenemos acá, que ya me está dando cuenta, fíjense cómo está yendo al revés que está yendo esta que está acá. Ahí tengo el zigzag de esta manera, ¿sí? Para abajo. Y acá tengo el zigzag yendo para arriba, ¿bien? Entonces, esta, en la que voy a dibujar, va a ser mi cabeza, y esto quiero yo que sea mi cola para que nos entendamos, ¿sí? Entonces, este de acá va a ser un nitrógeno,
está unido al hidrógeno, está unido al carbono alfa con su cadena lateral y a un carbono con su oxígeno, ¿sí? Entonces, vamos a usar los mismos colores para que nos entendamos que quedan enfrentados, ¿sí? Entonces, este sería este que tengo acá. Vamos a pintarlo entonces con violeta. Y sigamos completando la cadena. Si tengo un carbono, ahora este tiene que ser un nitrógeno, que está unido a un hidrógeno, que tiene un carbono alfa, que está unido a una cadena lateral, que está unido a un carbono, que está unido a un oxígeno. Y este sería este que tengo acá. ¿Sí? Vamos a pintarlo así, con azul, así nos queda de la misma manera. ¿Sí? Tengo un carbono, enlace peptídico, este tiene que ser un nitrógeno, que tiene su hidrógeno, está unido también a un carbono alfa, con su cadena lateral, que también está unido a un carbono, con su oxígeno. ¿Sí? ¿Y este quién es? Este que está acá. Vamos a pintarlo entonces con naranja. De vuelta, enlace peptídico. Este tiene que ser entonces un nitrógeno que está unido a un hidrógeno, a un carbono alfa con su cadena lateral, con un carbono que está unido al oxígeno, y este quién es, este que está acá. Vamos a pintarlo con verde. ¿Bien? Y nos queda el último entonces, si esto es un carbono, el enlace peptídico, este tiene que ser un nitrógeno, que tiene su hidrógeno, que está unido al carbono alfa, que tiene su cadena lateral, que está unido a un carbono, que está unido al oxígeno, y este entonces sería este que está acá. ¿Bien? Vamos a pintarlos con rosa. Entonces, si esta es la cabeza de este, y esta es la cabeza de este, ¿para dónde está mirando este? Está mirando para allá. Entonces, de esa manera, ¿sí? Esta flecha me está mirando para este lado. ¿Sí? Entonces tengo cabeza con cola, cola con cabeza. La cadena 1 y la cadena 2 son antiparalelas. Una me está yendo para un lado y otra me está yendo para otro. ¿Sí? Entonces la cadena 1 con la cadena 2 son antiparalelas. Ahora después lo vamos a anotar. ¿Sí? Y yo les dibujé una tercera para que entiendan que también pueden ser paralelas las cadenas. ¿Sí? Esta que tenemos acá, fíjense ya de simple vista, que va a ser muy parecida a esta que tenemos acá. O sea, no es parecida, es idéntica en su disposición, ¿sí? Este es, ¿sí? Nitrógeno, hidrógeno, el alfa, R, carbono, oxígeno, nitrógeno, hidrógeno, alfa, cadena lateral R, carbono, oxígeno, nitrógeno, hidrógeno, cadena lateral alfa, cadena lateral R, carbono, oxígeno, nitrógeno, hidrógeno, alfa, R, carbono, oxígeno, nitrógeno, hidrógeno, alfa, R, carbono, oxígeno. ¿Sí? Acabo de completar exactamente lo mismo que tengo acá arriba, por eso lo hice rápido. ¿Sí? Para que entiendan, esto entonces sigue siendo la cabeza y esta sigue siendo la cola. ¿Sí? Si los pintamos para que se entiendan todavía más, ¿bien? Este que tenemos acá es el aminoácido violeta. Este que tenemos acá es el aminoácido celeste. Este es el naranja. Bien, este va a ser el verde. Voy a pintar de más. Ahí está. Este es el verde. Y el último, este que tenemos acá, va a ser el rosa. Entonces, fíjense cómo es exactamente igual a esta. Esta la dirección va a ser también para este lado.
¿sí? La cadena 2 con la cadena 3 son paralelas, ¿sí? Miran las dos para la misma nada, cabeza a cabeza, cola con cola. Entonces es dirección paralela, ¿sí? Y lo que tengo acá, si esta fuera toda mi hoja beta, está dispuesta de esta manera, sería una disposición mixta, donde tengo, ¿sí?, cadenas que entre sí son antiparalelas y cadenas que entre sí son paralelas, ¿sí? Es como el famoso conito mixto de McDonald's, ¿sí? Dulce de leche y crema. Bien, tengo las dos cosas que podría tener, ¿sí? Tendría crema, que serían las antiparalelas, y tengo dulce de leche, que son las antiparalelas. Acá tengo las dos, tengo un mixto, ¿sí? Exactamente lo mismo. Y había un truco que yo les había comentado en el narrado, que quizás a veces no se entiende bien, pero ahora lo vamos a poder ver claramente, ¿sí? Yo por eso es que me tomé el trabajo de esto, el trabajo con una regla enorme que tenían, de dibujarlo y que sea lo más simétrico posible, por eso se los pasé, para que se entienda bien claro y no perdamos de vista esto, porque si lo dibujaba rápido, ¿sí?, por ahí me quedaba desprolijo y se pierde justamente el punto que quiero hacer, para que ustedes vean que rápidamente, si yo no identifico cuál es la cabeza y cuál es la cola de la cadena, yo puedo mirar los puentes de hidrógeno y darme cuenta si son paralelas o antiparalelas, ¿sí? Busquemos los puentes de hidrógenos entre mi cadena 1 y mi cadena 2, ¿sí? Entonces, este que está acá es un oxígeno, ¿sí? Este es un hidrógeno. Me quedaban enfrentados, acá tengo un puente de hidrógeno, ¿sí? Acá tengo un oxígeno, tengo un hidrógeno, me quedan enfrentados, tengo ¿qué cosa? Un puente de hidrógeno. Acá lo mismo, oxígeno e hidrógeno, tengo un puente de hidrógeno, oxígeno e hidrógeno, tengo un puente de hidrógeno. Fíjense en que me quedaron completamente enfrentados uno al otro, ¿sí? Están cabeza con cabeza, enfrentadísimos, están mirando súper rectos. Cuando yo encuentro los puentes de hidrógeno con esta disposición recta, me está diciendo que esas dos cadenas son antiparalelas, se me alinean de esa manera, ¿bien? Sin embargo, miremos los puentes de hidrógenos que tengo en esta, ¿sí? Tengo un oxígeno y tengo un hidrógeno. ¿Tengo un puente de hidrógeno? Sí, claro. De esta manera. Tengo un oxígeno y tengo un hidrógeno. ¿Tengo un puente de hidrógeno? Claro. De esta manera. Tengo un oxígeno y tengo un hidrógeno. Tengo un puente de hidrógeno, tengo un oxígeno, tengo un hidrógeno, tengo un puente de hidrógeno, ¿sí? Cuando los encuentro en esta disposición chanfleadita, lo que estoy teniendo son cadenas que son paralelas. Entonces, yo mirando la disposición que tienen los puentes de hidrógeno, puedo rápidamente identificar si las cadenas de miramina beta son paralelas o antiparalelas. Cuando quedan perfectamente enfrentados, son antiparalelas. Y cuando me quedan chanfladitos con una dirección, ¿sí?, horizontal, hacia así, lateralizada, estamos hablando de que son cadenas paralelas, ¿sí? Entonces, para que se entienda, en esto, vamos a anotarlo acá, teniéndolas acá a vista de esto, ¿sí? Entonces, vamos a ponerle esta, que esta es la cadena número 1, esta es la cadena número 2, y esta es la cadena número 3, ¿sí? Entonces, tenemos que 1 con 2, ¿sí?, son antiparalelas, ¿sí? Que quiere decir que me están yendo, ¿sí?, en direcciones opuestas. ¿Bien? Dirección opuesta, le podemos decir que están cabeza con cola, ¿sí? Que es lo que estamos viendo acá. Esta me mira para allá, esta me mira para allá, estamos cola con cabeza, cabeza con cola. Somos antiparalelas. ¿Y cómo están los puentes de hidrógeno? ¿Sí? En las que son antiparalelas, ¿sí? Los puentes de hidrógeno están perfectamente alineados, ¿sí? Vamos a mirar ahora qué pasa en la cadena 2 con la cadena 3, ¿sí?
Cuando yo digo 2 con 3 son paralelas. ¿Qué quiere decir? Siguen la misma dirección. Entonces están cabeza con cabeza para que tengamos una idea de cómo están dispuestas, ¿sí? ¿Y qué pasa con los puentes de hidrógeno, sí? Los puentes de hidrógeno se encuentran en ángulo, ¿sí? Los voy a ver como chanfleaditos, ¿sí? Mirando para un costado y para el otro, ¿sí? Entonces, la 2 y la 3 son antiparalelas. Y en este caso, que yo estoy hablando de la lámina beta, que contiene a las cadenas 1, 2 y 3, es mixta. ¿Por qué es mixta? Porque tiene cadenas paralelas y antiparalelas, ¿sí? Entonces, de esa manera es que nosotros tenemos formado una lámina, ¿sí? Del tipo beta, ¿sí? Lo que teníamos que entender era cómo podía estar esa disposición, ¿sí? Paralelas, antiparalelas o podían estar mixtas, ¿sí? Lo último que nos queda para hablar de esto serían los giros beta, y ya con eso estaríamos terminando por completo esto que estábamos, ¿sí? Repasando. Vamos entonces con los giros beta, ¿sí? Entonces tenemos acá a los giros beta, ¿sí? Vamos a primero tener en cuenta para qué me sirven los giros beta, ¿sí? Los giros beta, ¿sí? Van a compactar la estructura, ¿sí? Realizando giros justamente de 180 grados, ¿sí? Giros cerrados, ¿sí? Entonces compactan la estructura realizando giros de 180 grados, ¿sí? ¿Qué van a estar haciendo estos giros beta? ¿Para qué me sirven? ¿Sí? Van a unir láminas beta, las antiparalelas, unen láminas beta antiparalelas entre sí y también unen hélices alfa con láminas beta, ¿sí? Estos giros beta, ¿cómo suceden? ¿Sí? También tienen que ver con los puentes de hidrógeno que me están haciendo que giren esto y con la presencia específica de algunos tipos de aminoácidos en esa estructura, ¿sí? Entonces, estos se van a dar, se dan, ¿sí? Mediante uniones del tipo fuente de hidrógeno, ¿sí? De vuelta siempre entre el grupo guanino, ¿sí? Y amina de residuos de aminoácidos ubicados en este caso a 3 posiciones de distancia, no a 4 como en las hélices, ¿sí? Ubicados a 3 posiciones de distancia, ¿sí? Y cuando hablamos de los giros beta, teníamos los más comunes, ¿sí? Son del tipo 1 y del tipo 2, ¿sí? Entonces tenemos tipo 1, que estos van a tener prolina, y tenemos
los del tipo 2 que tienen el aminoácido rebelde, que es la glicina. ¿Por qué aminoácido rebelde? Porque en vez de tener sus 4 cadenas diferentes, esta tiene una cadena donde tiene un hidrógeno también unido a ese carbono, que era el que nos llevaba a esa famosa frase de la acepción que confirma la regla, cuando decíamos que todos nuestros aminoácidos estaban formados con ese carbono quiral. ¿Sí? Bueno, tenemos ahí la glicina que nos viene a romper el esquema. ¿Bien? Entonces, vamos a dibujar esos giros beta del tipo 1 y tipo 2 para que se entienda qué está pasando. ¿Sí? Yo tengo estas dos cadenas, ¿sí? Para que se entienda, volvemos a esto. Tenemos estas dos cadenas. Imagínense que yo ahora estoy siguiendo lo que vendría acá a este costado, ¿sí? Y cómo es que paso de acá, y lo que voy a tener es esta unión, ¿sí? Voy a tener algo que está haciendo esto, ¿sí? Y yo quiero unir esto para ahora dar esta vuelta, este giro de 180 grados justamente, y quedo mirando para el otro lado, ¿sí? Entonces, vamos a dibujarlo de esta manera, ¿sí? Empezamos a contar desde acá abajo. Vamos a dibujar primero del tipo 1, ¿sí? Entonces tenemos acá nitrógeno, que está unido al hidrógeno, que está unido a este que es el alfa, que tiene una cadena lateral, que está unido al carbono y que está unido a este oxígeno, ¿sí? Este es un aminoácido. Este está unido a este, que este está en la posición, esta sería la posición número 1. ¿Bien? Este que le acabo de dibujar acá sería el aminoácido número 1. Vamos a pintar. ¿Sí? Y ahora voy a dibujar el que está en el número 2, que es la que voy a dibujar ahora va a ser la prolina. ¿Sí? Tiene un nitrógeno que está unido al hidrógeno, que está unido al carbono alfa con su cadena lateral, que está unido al carbono, que está unido al oxígeno. ¿Sí? Este que acabo de dibujar acá, este en la posición número 2, siempre en esa posición, va a ser ¿quién? La prolina. Entonces, este sería el aminoácido número 2 y esta es prolina. Si veo prolina en esta posición, este es de tipo 1, el giro beta que estoy dibujando. ¿Bien? Este carbono va a estar unido a un nitrógeno, ¿sí? Que tiene un hidrógeno, está unido a un carbono alfa con su cadena lateral, tiene unido un carbono, tiene unido un oxígeno, y acá acabo de dibujar, ¿sí? Un tercer aminoácido, ¿sí? Bien, este es el número 3, ¿sí? Este carbono va a estar unido a un nitrógeno, que está unido a un hidrógeno, está unido a un carbono alfa, tiene un grupo R, tiene un grupo carbonilo, y ahí termina. ¿Sí? Entonces, contemos, ¿qué me dicen? Está entre el grupo, ¿sí? Carbonilo y amina, de residuo de aminoácidos a 3 posiciones de distancia. Entonces, cuento 1, 2, 3, hidrógeno con oxígeno. Acá tengo, ¿qué cosa? Mi puente de hidrógeno de este giro beta, ¿sí? Y de esa manera, fíjense en cómo acabo de hacer una curva completa donde, ¿sí? Yo venía mirando para un lado y ahora me voy mirando para allá. ¿Sí? Yo venía así y ahora hice, pumba, esto para allá. Era lo que estaba mostrando de esta manera, ¿sí? Hice esto que está acá. Bien, un giro de 180 grados, por eso decimos que me está uniendo, ¿sí? Láminas beta que son antiparalelas. Bien, este sería del tipo 1, ¿sí? Del tipo 2, lo que me cambia es que tiene glicina en la posición número 3, ¿sí? Entonces empecemos a contar siempre desde el número 1 que lo voy a dibujar acá, ¿sí? Entonces acá tenemos nitrógeno, que está unido al hidrógeno, que está unido al carbono alfa,
que tiene su cadena lateral y que tiene al carbono con el oxígeno. ¿Sí? Esto sería mi primer aminoácido. Bien. Vamos a dibujarlo igual que este, los colores. Bien, entonces este carbono tiene que estar unido con quién ahora, con un nitrógeno, ¿sí? Si no, estamos en problema. Bien, del grupo peptídico. Entonces este va a estar unido con este nitrógeno, que está unido a un hidrógeno, que está unido a un carbono alfa, que tiene su cadena lateral R, ¿sí? Que tiene acá su carbono, bien, y que tiene acá la unión con un oxígeno, ¿sí? Y este lo voy a pintar de violeta para diferenciarlo del verde este, que es la prolina, ¿sí? Tengo acá. ¿Sí? Este sería mi aminoácido número 2, ¿sí? Y ahí viene el rebelde, el número 3. Este está unido a un nitrógeno, que está unido a un carbono alfa, que tiene un hidrógeno, ¿sí? Y tiene un carbono con el oxígeno. Y este que está acá, en la posición número 3, lo voy a pintar así con celeste. Esta que está acá, en la posición número 3, encuentro que va a ser la glicina, y esto me habla de que estoy en un giro beta del tipo 2. ¿Sí? ¿Termina ahí? No. Falta que tengo una unión más. Tengo este que tengo un nitrógeno, que está unido a un hidrógeno, que está unido a un carbono alfa con su cadena R, que está unido a un carbono, que está unido al oxígeno. ¿Sí? Y este, ¿sí? Es otro aminoácido diferente. No me interesa. Bien, ahí tenemos. Entonces, contemos. Este sería mi aminoácido, que acá no le puse, el cuarto. Este también es el cuarto. ¿Sí? Entonces yo empiezo desde acá y cuento. 1, 2, 3. Al tercero tengo enfrentado el hidrógeno y el oxígeno, que tengo acá un enlace de puente de hidrógeno que me está estabilizando este giro de 180 que acabo de hacer. ¿Sí? De vuelta, vengo para un lado, 180 grados y giro para el otro lado. ¿Sí? Esto es lo que estoy teniendo, entonces es lo que se llama giro beta. ¿Bien? Para que me entiendan entonces, vamos a, ¿sí?, dibujarlo de esta manera. ¿Bien? Entonces, ¿qué les había comentado yo? Que esta forma, cuando tenemos, ¿sí?, las flechas así, me servían a mí para dibujar las láminas beta. Entonces acabo de dibujar una lámina beta que está mirando para allá. Y ahora lo que voy a hacer es dibujar una lámina beta que esté mirando para acá. Entonces, estas que están mirando para direcciones opuestas son antiparalelas, ¿sí? Entonces, vienen por acá y, ¿sí?, lo que tenemos ahí, ¿sí?, vamos a hacerlo de esta manera, ahí, así seguimos la dirección, ¿sí? Esto que tengo acá, entonces, este es el giro beta, ¿sí?, que me puede estar uniendo a las láminas beta entre sí, ¿bien? También lo que tenemos es que me puede estar uniendo esto con una hélice alfa, ¿sí? Yo les voy a dibujar esto de esta manera. ¿Sí? Acá tengo una lámina, acá tengo otra lámina beta, ¿bien? Y acá tengo una hélice alfa, ¿sí? Entonces, fíjense, ahí todo tener mi giro beta, y esta me puede tranquilamente unir a esta que está acá. Después seguir la diferencia de exposición como si fuera una alfa, ¿sí? Entonces esto que tengo acá sería
otro giro beta, y esto que está acá también sería un giro beta, ¿sí? Ahora, después tenemos también a lo que se llaman los bucles omegas, que no se los nombran porque en realidad serían como de menos aminoácidos, ¿sí? Que no tiene una estructuración tan rígida como lo de los giros beta, ¿sí? Pero, por ejemplo, si yo tuviese de esta manera, tengo un pelo acá metido, ahí está. Si yo tuviese estas láminas, ¿sí? Que me miran para el mismo lado, están saliendo horribles las flechas, pero para que se entienda. ¿Sí? Tengo esta flecha que está acá, ¿sí? Y acá vamos a hacer una flecha que también esté mirando para el mismo lado. Bien, lo que tengo es esto, ¿sí? Fíjense cómo es mucho más extendido que lo que hicimos recién cuando estábamos hablando de mis giros betas, ¿sí? Esto es lo que se llama un bucle, este es omega. ¿Sí? Los bucles omegas, ¿sí? También me pueden unir láminas entre sí. ¿Sí? Y con las hélices alfa, ¿sí? También puedo hacer lo mismo, ¿sí? Yo, por ejemplo, puedo tener ese bucle que me está uniendo ahora, ¿sí? A ver, vamos a hacer acá. Acá tengo una hélice alfa más. Sí, vamos a dibujar esto acá. Súper extendido esto lo estoy haciendo, pero para que se entienda. Bien, entonces, acá tendría ese bucle, y acá tendría ese bucle omega, ¿sí? Fíjense cómo me está uniendo también hélices beta entre sí y una hélice alfa con una lámina beta, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? No presentan estructuras periódicas o regulares. Como yo les había dicho, tengo que tener la prolina, tengo que tener la glicina, tengo que tener 4 aminoácidos para poder hacer en el tercero el puente de hidrógeno, ¿sí? No presentan estructuras periódicas regulares, ¿sí? Aunque sí pueden tener una estructura, o sea, una constitución bien definida, ¿sí? Donde yo tenga determinados tipos de aminoácidos formándome eso, ¿sí? Entonces, aunque sí pueden tener una constitución bien definida, aunque sí pueden tener una constitución bien definida, ¿sí? Entonces serían nuestros bucles omegas que también tenemos, ¿sí? Les dicen loops, ¿sí? Omega loops los pueden encontrar de esa manera en inglés, L-O-O-P-S. Giros betas y omega y bucles omega, ¿sí? Son las dos formas que tenemos ahí. Ahora, ¿sí? En lo que sería estructuración secundaria, ¿sí? Yo puedo tener cadenas que estén desorganizadas, ¿sí? O con ordenamientos al azar, que no se puedan compaginar dentro de las láminas betas o dentro de los que serían las hélices alfa, ¿sí? Que serían parecidos a esto que están pasando acá. Bien, entonces imagínense que yo acá tengo también otra tercera cadena, tengo otro color, vamos a hacerlo con este naranjita, ¿sí? Que tiene esa disposición. ¿Sí? Estos son fragmentos proteicos al azar. ¿Sí? Que es otra cosa que yo puedo tener también uniéndome partes de todo esto. ¿Sí? Entonces acá tenemos fragmentos al azar, desordenados, ¿sí? Depende de cómo lo quieran ver. ¿Sí? Entonces estas son las formas que habíamos nombrado, sobre todo los giros beta. Yo no les había nombrado a los bucles omegas porque, nada, también da vuelta así como muy enfocados en todo esto, donde van a ver que hay un montón de literatura donde no la nombran. Incluso
en el libro que tenemos nosotros de referencia, no sé, me parece que ni siquiera los giros beta les nombran, ¿sí? Pero los giros beta se los pusimos porque es algo que ahí lo pueden llegar a ver mucho más frecuente que los bucles omegas, por ejemplo, ¿sí? Pero esto para que tengan una idea también de cómo es que se están uniendo todas estas proteínas, ¿sí? O sea, todas estas cadenas polipeptídicas para formarme una proteína que está adoptando esos diferentes tipos de configuraciones, ¿sí? Entonces, esto que acabamos de ver es todo lo que tendríamos para ver en lo que sería una estructuración secundaria, ¿sí? Vamos a hablar de qué pasa cuando tenemos unas proteínas en estructuras terciarias, ¿sí? Bien, vamos con lo último entonces, para cerrar completamente lo de las estructuras, ¿sí? Ya hablamos de la estructura primaria, hablamos todo lo de recién estructura secundaria, y lo que nos queda es hablar de estructura terciaria, ¿sí? En este caso, francamente, no les voy a dibujar porque no es el objetivo, ¿sí?, de dibujar una proteína globular o fibrosa, ¿sí?, o cuaternaria. Después, cuando hablemos de la estructura cuaternaria, realmente en la secundaria donde estaba el problema, por eso me tomé el trabajo de dibujárselas, ¿sí? Y además no hay demasiado misterio en esto, pero vamos a hacer un pequeño resumen, así nos queda por completo, ¿sí? Todo lo que es estructura de proteínas, ¿sí? Vamos a hablar de estructura terciaria. ¿Sí? Esto que les queda a modo de cuadrito de resumen, ¿sí? Cuando hablamos de una estructura terciaria, estamos hablando de una estructura tridimensional, ¿sí? ¿De qué depende la estructura terciaria? ¿Sí? Depende de la estructura secundaria, ¿sí? Vamos a ver, nosotros tenemos dos tipos de proteínas a las que podemos llamar de estructuración terciaria. Tenemos, ¿sí?, a las proteínas que son fibrosas, o también llamadas filamentosas, estas que son como el colágeno, que tienden a cumplir funciones más que nada estructurales y que tienden a ser insolubles o poco solubles en el agua, ¿sí? Que estas están dispuestas a lo largo de un eje, ¿sí? Y en estas muchas veces, ¿sí?, se las separa a veces de lo que sería una estructura terciaria propiamente dicha, porque simplemente con tener estructuras secundarias, alfa y beta, ya está lista esta, no necesita nada más, y exclusivamente alfa y beta. Esta no admite secuencias, ¿sí?, dispuestas al azar, ¿sí?, de disposición al azar, fragmentos al azar, no los admite. Entonces solo puede estar compuesta, ¿sí?, por láminas beta, ¿sí?, o por las hélices alfa. No admite lo que serían, ¿sí?, las disposiciones al azar que le habíamos nombrado acá. ¿Sí? Esperen que les muestre esta. ¿Sí? Esto no, sería solamente láminas beta y alfa. ¿Sí? Sí puede tener los giros beta y obviamente los omega en el medio, ¿bien? Pero no tiene fragmentos al azar de ninguna forma. ¿Bien? Y después tenemos dentro de la terciaria, ¿sí?, las que son realmente las que se consideran en algunos como únicamente de este tipo, ¿sí?, que son las globulares, ¿sí? Las globulares, ¿sí?, estas son esféricas, ¿sí? De este caso, bien, son del tipo solubles en agua, ¿bien? Y estas están formadas porque están formadas por, ¿sí?, son más compactas. ¿Y qué me permite esa compactación? Justamente esos fragmentos dispuestos al azar, que me permiten enrollarme sobre mí misma, ¿sí?, sobre sí mismas. ¿Sí? Entonces están compuestas por hélices alfa, están compuestas por láminas beta, y están compuestas también por fragmentos, ¿sí?, dispuestos al azar. Bien, ¿y qué es lo que más me importa con respecto a la estructura terciaria? Que esta es la que más
más riqueza de enlaces tiene para nombrar, ¿sí? Entonces vamos a hablar de los enlaces que teníamos en la estructura terciaria, ¿sí? Esto me interesa bastante, ¿sí? Cuando hablamos de los enlaces, ¿sí? Primero se los voy a nombrar, ¿sí? Tenemos, obviamente, enlaces peptídicos, claro, ¿sí? Eso lo pueden guitarrear tranquilos que no nos va a fallar en esto, ¿sí? Tenemos enlaces de puente disulfuro, ¿sí? También, ya los habíamos nombrado, si lo tengo en una estructura primaria, imagínense que en la terciaria no desapareció, lo sigo teniendo. ¿Tengo puentes de hidrógeno? Claro, si fueron los que me estaban estabilizando la estructura secundaria que ahora me está formando esto, ¿sí? Entonces tengo también puentes de hidrógeno, ¿sí? Y ahora, ¿qué va a tener en cuenta esto? ¿Sí? Cuando hablamos de los enlaces, también me toma en cuenta muchísimo, y esto es súper importante, las interacciones entre las diferentes cadenas laterales de los residuos de aminoácidos. ¿Sí? Yo les pongo acá aminoácidos para, ¿sí? Que se entiendan. ¿Bien? Y ahí podemos hablar de las siguientes, ¿sí? 3 fuerzas que nos estaban dando esto, ¿sí? De enlaces que teníamos. Teníamos a la interacción iónica, ¿sí? Cuando tenían cargas, ¿bien? Cargas que se atraen o que se repelen. Hablamos de las fuerzas de Van der Waals. ¿Sí? Y las más importantes de todas, ¿sí? Los que se llaman de interacción hidrofóbica. ¿Sí? Donde escondíamos a la parte hidrofóbica dentro de la proteína y los que eran hidrofílicos, ¿sí? En la parte externa, ¿sí? Esta era una de las que nos interesaban y son particularmente importantes. Bien. Violeta no sé si no. Bien, entonces, esto era lo que ustedes tenían que saber con respecto a la estructuración terciaria, ¿sí? Que podía ser, ¿sí? Fibroso-filamentosa, podrían ser las globulares o esféricas, ¿sí? Y que teníamos estos, ¿sí? Enlaces para nombrar. Bien, entonces esto es lo que nos importaba para reforzar este tema. Y cuando hablamos de la estructura cuaternarias, esta no tiene demasiados como vericuetos o ni nada que sea demasiado embrollo, ¿sí? Vamos a ver cuaternaria, lo que, bueno, no sé por qué le acabo de asesinar ahí, ahí está. En las cuaternarias, ¿qué es lo que teníamos? Esto era súper importante, la asociación de 2 o más cadenas, porque hasta ahora veníamos hablando de que tenía una cadena sola, ¿sí? O toda una sola estructura. Acá lo que tenemos es una asociación de 2 o más cadenas en el espacio. Asociación de 2 o más cadenas en el espacio, ¿sí? Esto era súper importante que lo tengan en cuenta cuando hablamos de los que son las cuaternarias, ¿sí? Fusión de 2 o más cadenas en el espacio, y para que se entienda después, porque seguramente esto lo van a hablar un montón, yo siempre les nombro la hemoglobina, que esa nos persigue siempre, ¿sí? Vamos a ver que cada una de esas cadenas se denomina una subunidad, ¿sí? Entonces, cada cadena representa una subunidad. ¿Bien? Que me terminan formando, obviamente, un todo. ¿Bien? Y de esa manera nosotros tenemos esta estructura que se llama estructura cuaternaria, ¿sí? Donde tendría, ¿sí? Más de una cadena, ¿bien? Tenemos varias que nos están formando esta estructura cuaternaria. Y cuando hablamos de los enlaces, ¿sí? Los enlaces son exactamente los mismos de los que venimos hablando, ¿sí? Son los mismos que hemos nombrado, ¿sí? Obviamente estos cuaternarios, es el que tuve que haber pasado
una estructura secundaria, tuve que haber pasado por una estructura terciaria, hasta finalmente convertir una estructura cuaternaria, ¿sí? Entonces decimos que acá son complejos, son tridimensionales, terminan siendo globulares, ¿sí? Estos de acá tienen una forma globular también, ¿sí? Y estos, ¿sí? Están formados por polipéptidos, ¿sí? Que son iguales o pueden ser diferentes, ¿bien? Y están, ¿sí? Autoensamblados, ¿por qué? Por enlaces que son débiles, son los mismos enlaces que vimos acá, ¿sí? Son esos enlaces, ¿sí? Débiles, no covalentes, lo que me están haciendo la unión entre cada una de estas subunidades para formar esto, ¿bien? Y con eso entonces, chicos, terminamos por completo lo que habíamos hablado sobre estructuras de las proteínas, ¿sí? Espero entonces que les haya servido esto y como siempre, cualquier tipo de duda que tienen, me preguntan, ¿bien? Bien, chicos, éxitos entonces en el segundo parcial, muchísimos más para el final y cualquier cosa nos estamos hablando. Un beso.